Hoy nos acompaña Pep Bruno, un cuentista que a veces escribe historias que le gustaría contar. Empezaste a contar en el 94 como de manera profesional, aparte de contar historias en España, lo hace también en Latinoamérica, en África, en Europa, a todo tipo de públicos, infantil, juvenil, adulto. También tienes una editorial que se llama... No tengo una editorial, soy uno de los 8 socios que tenemos una editorial, se llama Palabras del Candil, que es una editorial especializada en libros y cuentos de narración oral. Y también impartes cursos, charlas de formación, y precisamente hoy en el CIFE has dado una formación sobre bibliotecas escolares. ¿Cómo está la salud de las bibliotecas escolares? Bueno, eso, obviamente generalizar siempre es equivocarse, seguro, ¿no? Lo que sí está claro es que el panorama es un poco complicado, un poco duro, porque no hay un respaldo legal para el funcionamiento de las bibliotecas escolares. O sea, no hay legalmente, no hay una ley que articule la figura del bibliotecario escolar, que articule tiempo para los encargados de la biblioteca o suficiente tiempo para poder trabajar, porque además luego en cada reino de taifas de este país las cosas son distintas, ¿no? En Aragón tenéis 3 periodos para el encargado de biblioteca, pero por ejemplo en Castilla-La Mancha es un periodo, de donde yo vengo, ¿no? Entonces esto es más bien un intento o una broma de biblioteca escolar, no es exactamente lo que en mi opinión debería ser, de verdad, el corazón de un centro educativo que nutriera de recursos y de servicios a toda la comunidad educativa, y que fuera el lugar por donde al fin y al cabo todos acabaran pasando, un espacio de formación de otra manera, ¿no? Libertad, no sé, de otra manera. Te he escuchado alguna vez que debido a la influencia de las pantallas ahora es más difícil captar la atención del público infantil que del adolescente. ¿Cómo se podría hacer para recuperar la oralidad? Bueno, esto es una opinión totalmente personal. Quiero decir que yo creo que hay un abuso. Es verdad que hay estudios que hablan de muchas horas delante de pantallas, ¿no? También es verdad que hay gente que defiende que hay una narrativa de ficción en pantallas que es beneficiosa. Todo esto se está dirimiendo ahora, todo esto se está trabajando ahora. Cada vez hay más estudios que hablan de la influencia o positiva o negativa del uso de las pantallas, pero el problema para mí no es tanto el uso como el abuso. Yo creo que hay abuso en la percepción que yo hago, que no es una percepción científica, ¿vale? Y también es verdad que yo tengo 24 años de experiencia en mi profesión, y en estos 24 años han cambiado muchas cosas en las aulas y en la vida en general. Y también es verdad que cuando yo entraba hace 24 años a un colegio, a una clase, y decía había una vez, había un silencio completo y una atención completa, y esto ha cambiado. A lo mejor también hay que cambiar la forma de trabajar con ellos. No lo sé. Yo creo que tenemos un problema con el abuso, con el descuido que hay con respecto a la utilización que estamos haciendo de las pantallas en las casas, sobre todo, y que quizás más adelante haya una reconsideración de todo esto, ¿no? Como que se reajuste todo y habrá esta convivencia entre pantallas y vida y infancia, adultos, de una forma un poco más sensata, por decirlo de una manera. Pero ya te digo, todo esto es una percepción personal, subjetiva, yo no he hecho un estudio científico. Yo creo que hay que ahora mismo seguir habilitando, por volver a tu pregunta, espacios de palabra. Hay que buscar sitios, momentos, tiempos para poder conversar, ya sea en casa, en los que haya silencio, que estén las televisiones o los teléfonos apagados o desconectados, o en otro sitio, para poder otra vez disfrutar del placer de la palabra dicha. Porque yo no creo que el avance deba suponer la pérdida de las cosas buenas que teníamos detrás. Es decir, podemos ir incluyendo las cosas buenas que van llegando, como pueda ser Internet, las redes sociales, pero esto que no debería significar perder otras cosas extraordinarias que teníamos, como son los cuentos contados. O sea, es verdad que no tenemos tiempo para todo, pero eso no quiere decir que tengamos que quitar del todo una cosa para hacer solamente otra, ¿no? O sea, debe haber esa convivencia, porque de hecho la palabra sigue siendo parte fundamental de nuestra vida, la palabra dicha.
Cuando estás preparando un cuento para contarlo, lo tienes que visualizar. ¿Te ha pasado alguna vez que no lo puedas contar porque no lo veas? No, no me ha pasado, pero entiendo que es algo posible. A ver, en realidad, como sabes, cuando nosotros contamos es como si estuviéramos viendo una película, ¿no? Entonces vamos contando la película que vemos. Lo que puede haber es ruido. Ruido no me refiero solamente a un ruido físico, sino cosas que te despisten, entonces que tú dejas de mirar lo que estás viendo. Y esto sí que puede afectar muy seriamente a tu relato. Puede ser el momento que hay que hacer la declaración de Hacienda y te sale a pagar mucho y tú estás pensando todo el rato en la declaración de Hacienda. Esto a lo mejor es ruido también, ¿no? Y de pronto en el cuento te aparece un inspector de Hacienda, por ponerte un ejemplo, ¿eh? O puede ser que haya gente despistada, o puede ser que haga mucho frío en la sala o que haga mucho calor. Hay cosas del contexto que pueden afectar a lo que es la narración. Lo que pasa es que yo creo que si tengo una habilidad es la capacidad de ver y de mostrar lo que veo, ¿no? Luego ya todo lo demás ha ido viniendo después, con posterioridad, pero esto de ver ya me pasaba de crío, ¿no? Entonces yo creo que naturalmente he acabado contando porque ha sido algo como muy fácil para mí, por lo menos en los inicios, ¿no? Decir, caray, si es que yo lo veo, ellos lo ven, ¿no? Entonces me cuesta muy poco volver siempre, aunque haya un ruido. Hombre, si estamos en el infierno, chica, lo mismo, hay que parar un momento y decir, señoras, señores, centrémonos un momento, porque es que si no, pero en principio no me ha pasado nunca dejar de ver, esto no me ha pasado. Y el cuento, cuando lo estás contando, se construye entre lo que tú estás contando y lo que el público está recibiendo, y cada vez es diferente. ¿Pero te ha pasado alguna vez el que estés contando el mismo cuento, que todo sea igual, que sea como un déjà vu? A ver, lo que ocurre, la idea en principio es que la narración, más que un monólogo, es un diálogo. Hay un diálogo, ¿no? Entonces, hay partes de ese diálogo que afectan, claro, a la construcción del cuento, pero hay partes que no. Es decir, hay cuentos que tienen como un armazón de palabras que ya se van consolidando, porque puede ser que haya cuentos que yo he contado 2000 veces, no te exagero, 2000 veces. Entonces, claro, llega un momento que dices, caray, este cuento que está funcionando así siempre, ¿no? Claro, de pronto hay días que el público es más duro, tú estás más centrado en el público, o que tú estás peor, por lo que sea, y el cuento va como más rodado por donde suele. Entonces, ese armazón de palabras le va dando cobijo y va siendo más fijado de alguna manera que otras veces. Pero es imposible contar siempre el mismo cuento, salvo que sea un cuento en verso, porque no utilizo siempre las mismas palabras, o sea, siempre hay variaciones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, un público que tira de ti, que tira del cuento, hace que los cuentos florezcan. Es maravilloso, tú pones la tierra, pones la semilla y de pronto el público te pone el sol, la lluvia, te pone la primavera y aquello es un jardín. Hay un evento que me llama mucho la atención, que es el Maratón de Cuentos de Guadalajara, que empezó en el 92, leí que era con 24 horas y ahora es 46. ¿Por qué se fijó la cifra de 46 horas? Bueno, los dos primeros maratones, la idea que tenían, si no recuerdo mal, a ver, el primer maratón surge porque querían hacer algo que fuera barato para celebrar el Día del Libro, ¿no? Entonces, entre 3 mujeres se les ocurre la idea de hacer un maratón de cuentos. Y el primer año duró 24 horas, y entonces pensaron, bueno, pues iremos sumando 1 hora cada año, ¿no? Tenía que ser 24 horas porque si no, no salían en el libro Guinness. Llamaron al Guinness, a ver, para salir en el libro, ¿qué hace falta? Y les dijeron 24 horas. Dijeron, vale, porque Estrella Ortiz dijo, bueno, pues si no cuenta nadie, yo cuento 24 horas. Me comprometo que así se puede hacer un maratón, claro, tienes ahí un fichaje extraordinario. Entonces, el primer año funcionó, al año siguiente 25, al año siguiente 26. Yo ya en el tercer maratón ya estaba yo en la organización y aquello empezaba a crecer, porque tenía también... salía en prensa, salía en los telediarios, el Maratón de los Cuentos, eran otros años, ¿no? A principios de los 90 era una cosa como muy loca, una cosa muy simpática de los cuentos, y empezó a tener mucho éxito, y de pronto un año que íbamos como por la hora 28, empezó a haber un retraso, y nos juntamos casi como con 30 horas, 35 horas, y entonces decidimos, bueno, vamos a ver, hay que dar un salto, empezar el viernes, hacer 2 noches, que era como el gran miedo, y hacer un límite que no crezca ya más,
que sean 46 horas. Finalmente se quedó en eso, 46 horas, y ya llevamos muchos años con 46. Pero yo me acuerdo del año aquel del gran retraso que mi padre me decía, es que teníamos que haber acabado ya y es el domingo a las 10 de la noche y no hemos acabado. Yo decía, claro, pero es que hay gente que tiene que contar todavía y que está esperando. Entonces era un poco loco, sí. No se trata de sufrir, hay que pasarlo bien. ¿Es lo mismo contar de día que de noche? No, para nada. De noche está oscuro. No es lo mismo. Sí es lo mismo, o sea, tú cuentas y ya está iluminado y tal. Pero mira, te voy a contar una cosa. La primera vez que yo fui a contar a Guinea, llegué a un instituto para contar y los alumnos estaban con mucha curiosidad, ¿no? Era gente de la cultura Fang. En la cultura Fang hay una cosa que llaman casas de las palabras en las aldeas. Entonces, cuando hay luna llena, automáticamente no se convoca a nadie, sino que allí van todos los de las aldeas, los de la aldea a contar y a escuchar cuentos. Entonces, la gente se sienta en la casa de la palabra y empiezan a contar, niños, adultos, y hay cuentos de todo tipo. La noche. Ahora, claro, yo voy al instituto a contar y voy de día. Y entonces estaban con una inquietud todos, porque querían saber cómo era eso de que te contaran cuentos de día, ¿no? Tenían una gran curiosidad, ¿no? Y estaban todos ahí esperando a ver qué pasaba, porque era de día. Y nada, yo conté mis cuentecitos y cuando termino ya se acercan 3 chavales. Bueno, muy bien, nos ha gustado, teníamos una gran curiosidad y tal, pero lo hemos entendido. Los negros contamos de noche, los blancos contáis de día. Entonces, bueno, no es exactamente así, pero es verdad que te haces más noche cuando cuentas de noche, y la noche tiene sus cosas, sus silencios, sus susurros, sus momentos de intimidad, sus escarceos, su juego, su risa, y de día brilla el sol y la palabra es de otra manera. Y para terminar, ¿nos contarías un cuento? Tengo que pensar un cuento, a ver. Es que me lo has dicho antes de la entrevista, pero no me ha dado tiempo a pensar. Os voy a contar un cuento que, mira, como lo conté ayer, lo tengo fresco, es un cuento corto, es un cuento zen, que habla de una persona que quería tener mucho dinero, pero sin trabajar. Fíjate que es un cuento de la India, pero parece español. Parece español porque era un tipo que quería tener mucho dinero sin trabajar. Entonces iba a todos los templos de todas las religiones a pedir dinero a todos los dioses. Entonces llegaba a un templo cristiano y decía, Dios, por favor, quiero dinero. Iba a una sinagoga y decía, Yahvé, por favor, quiero dinero. Iba a una mezquita, Alá, por favor. Iba a un templo budista, me decía, un dinero, no sé, iba pidiendo dinero. Y una noche que volvía de un templo, al borde del camino se encuentra un saco lleno de monedas de oro. Entonces el tipo, agradecido, levanta los brazos y dice, gracias Dios, gracias, el que sea, porque claro, no sabe quién ha sido, como atiende a todos, gracias, y ya se agacha para coger el oro, y resulta que el oro estaba apresado en un bloque de hielo. Pero el tipo no se desespera, empieza a dañar el hielo, pero no hay manera, el hielo está muy duro. Dice, para un momento, porque se está haciendo daño en la yema de los dedos, las tiene muy frías, se le meten esquirlas de hielo en las uñas, entonces, un momento, a ver, y entonces ve una piedra enorme y piensa, con esto voy a sacar yo, y empieza a golpear fuerte, pero el hielo está muy fuerte y no hay manera. Y ya el tipo desesperado dice, no sé cómo yo voy a poder sacar esto, tengo aquí el oro, ¿cómo puede ser? Y de pronto tiene una idea. Entonces el tipo convoca a todas las gotas de líquido de su cuerpo y las lleva hacia el lugar adecuado, pero el tipo no tenía nada de ganas de hacer pis, pero piensa que el pis es caliente y el hielo es frío y aquí esto puede resolverle sus problemas. Entonces el tipo, como es un cuento zen, empieza a concentrarse, lleva todo el líquido ahí y ya cuando está todo preparado se pone frente al hielo, baja la bragueta y saca el asuntillo, ¿no? Y entonces, avaricioso, empieza a orinar contra el hielo. Venga a mear, avaricioso, con tal de conseguir el oro. Venga a mear, un tipo que no tenía nada de ganas de mear. Venga a mear, la gran meada de la historia de la literatura. Venga a mear, y de pronto se despierta completamente empapado en la cama. Es un cuento de pensar. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros, ha sido un placer.